A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. Bienvenidos. Y en esta oportunidad tenemos una especial invitada para tratar los temas que hemos venido tratando a los 3 meses que ha durado ya la pandemia en el mundo. Ella es una académica brasileira. Desde la ciudad de Río de Janeiro nos acompaña Liana Cardoso Ribeiro. Ella es una profesional del derecho por la Universidad de Estácio de Sá, en donde trabaja y labora hoy como académica también. Es máster en Derecho Constitucional y es máster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en el Ecuador. Y es precisamente allí donde tuve el gusto y el honor de conocerla y compartir las aulas con Liana. Ahora se desempeña, como lo habíamos dicho, como docente investigadora de la Universidad Estácio de Sá y también estudia su PhD en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Liana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Recuerdos de Ecuador, buenos, malos, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio, por la oportunidad de estar aquí hablando para un país que a mí me acogió tan bien. Ya de un principio les pido disculpas y por si acaso hablo un poquito de portugués, es porque ya me hace un tiempo, como 4 años que me fui de Ecuador y creo que no estoy así con el español como estaba cuando estaba ahí, pero seguimos aquí esforzándonos para tener fluidez en el idioma. Pero yo viví en Ecuador desde el 2013 hasta el 2016. Mi experiencia con este país fue algo que cambió mi vida, porque nosotros vivimos cerca, ¿no? No somos vecinos, no tenemos fronteras, pero igual vivimos muy cerca. Brasil, de Ecuador, estamos en Sudamérica, pero somos completamente distintos. Entonces, cuando yo me fui a Ecuador, yo era una persona. Cuando volví de Ecuador, yo ya era otra persona. Aprendí, por ejemplo, a convivir con mucha diversidad. Lo que ustedes tienen ahí es muy rico, es muy bonito de ver la diversidad que ustedes proporcionan a las personas que no solo a los visitantes, pero también a los que ahí viven, y la comida y todo, el clima. O sea, yo así hago una broma con mi familia y les digo que seguramente mis antepasados eran andinos, porque yo me siento como en casa en Ecuador y podría vivir ahí toda mi vida. Que bueno, realmente a un ecuatoriano le halaga escuchar de una persona extranjera, de una académica brasilera, ese criterio y ese concepto que tiene nuestro país. Me alegro que haya dado lugar a que esos conceptos se viertan no solamente en esta entrevista o en este conversatorio, sino que entiendo, como tú lo dices, se ha vertido a lo largo de tu ambiente académico. Flaxo Ecuador, como una maestría previa al doctorado que estás terminando ya, ¿cómo te sirvió de base? ¿Cómo está el nivel académico frente a lo que estás realizando en lo que es la potencia regional?
Yo llegué hasta Flaxo desde que yo empecé. La verdad, yo hice 2 maestrías. No es muy común, pero fue lo que sucedió en mi vida. Entonces, yo hacía una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Federal Fluminense, en donde nosotros estábamos estudiando las nuevas constituciones de Latinoamérica. Entonces, yo empecé a estudiar la nueva constitución de Ecuador, la del 2008, y todo el fenómeno que sucedía ahí en tu país sobre el gobierno de Correa y todo lo que estaba pasando ahí en este momento. Y eso era por el año de 2011. Entonces, yo como estaba haciendo un comparativo entre las constituciones de Ecuador y Brasil, decidí irme allá a Ecuador a estudiar. Fui investigadora asociada en la Andina primero. Entonces, yo terminé mi maestría de brasileña junto con la Universidad Andina. Y después, y en ese momento yo conocí a Simón Pachano, que después llegó a ser mi tutor, y él me presentó la maestría en Flaxo y yo me di cuenta que el derecho no me daba tantas respuestas como las que yo estaba buscando. En este entanto yo estaba estudiando eh, sobre los mecanismos de participación ciudadana y el derecho no me contestaba las preguntas. Entonces yo fui a Flaxo, conversé con Simón y él me dio algunas herramientas que me fueron muy importantes para concluir mi tesis en Brasil. Después, por eso, yo volví a Ecuador, ahora ya como becaria en la maestría de ciencia política, porque a mí me encantó empezar a conocer un poco más de política y además en un país latino, porque mucha gente se va a Europa, se va a Estados Unidos a estudiar política y yo pienso que ese es un pensamiento muy colonizado de nosotros mismos, porque acá en Latinoamérica es a donde nosotros tenemos que aprender, justo porque nosotros necesitamos aprender desde nuestra historia y no de lo que ellos hablan de nosotros. Así que mi idea al estudiar en Ecuador es entender la política latinoamericana desde Latinoamérica y no de lo que los españoles, no sé, los ingleses, qué sé yo, hablaban de nosotros. Por eso me fui a Ecuador y me quedé ahí durante 2 años de la maestría y además después trabajé para el gobierno. Yo trabajé en la CENESID durante más o menos un año. Entonces yo trabajaba como analista y en ese tiempo nosotros estábamos trabajando algunos acuerdos educacionales con Brasil. Entonces fue muy importante para mi vida, no solo profesional, pero también personal, estar ahí y poder ayudar en esos acuerdos que hicimos en ese momento entre universidades, allá y acá. Eres casi ecuatoriana, sin lugar a dudas, debe ser tu segunda tierra y desde luego debes estar enterada de los problemas que vivimos como todo el mundo por la pandemia que azota desde hace 3 meses al mundo. Guayaquil fue calificada como la Wuhan de Latinoamérica. Hoy Quito, en un paso al semáforo amarillo, también está con un incremento de contagios y de muerte fuera de lo normal. Se dice que pasamos el pico, pero la pandemia no cede y obviamente también la observación de las normas de ese paso del enclaustramiento al aislamiento, al distanciamiento, realmente no se observa. Pero las cosas están dando y todos los países estamos volviendo a la normalidad. Sabemos el proceso en el Ecuador, pero de Brasil, de pronto se convirtió en el segundo país con mayores conflictos y centros de la epidemia. Después de los Estados Unidos, Brasil es el que mayor contagios tiene, el que mayor muertes tiene, y tiene el récord en contagios diarios. Se habla de 30,000 contagios diarios, que realmente es una consecuencia terrible. ¿Cómo ha sentido Liana Cardoso ese proceso? ¿Cómo viste la epidemia desde el centro? Me imagino que fue impactante para ti y obviamente cambió también tu normalidad para llegar ahora a una nueva normalidad potencialmente. Claro. Acá en Brasil nosotros creo que el gobierno asumió desde un inicio una postura muy equivocada.
¿no? Porque banalizó un poco el hecho de que era algo serio. O sea, cuando nosotros veíamos desde acá, desde nuestras televisiones, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en China, nos parecía algo muy lejano, como si no fuera a llegar acá. Yo en la universidad doy clases también, además de trabajar con ciencia política, derecho constitucional, también doy clases de derecho internacional. Entonces, estábamos acompañando justo lo que decía la OMS sobre la pandemia. Entonces, cuando se nos llega acá la pandemia, yo pienso que nuestros estados no están listos. Y eso fue algo muy irresponsable porque nosotros sabíamos lo que ya estaba pasando en otros lugares y no nos preparamos para tanto. Preparar en el sentido de que sabiendo que va a llegar una enfermedad, uno tiene que estar ahí con sus hospitales listos, o si no hay hospitales, que tienen que estar construyendo hospitales, y por ahí podemos pensar en una preparación. Cuando se nos llegó también videos de Guayaquil, de personas que estaban con sus muertos en sus casas, que dejaban sus muertos en la calle, se nos chocó un montón, pero es la cosa, uno no estaba mirando que eso iba a pasar aquí. Era como si fuera algo lejano que pasaba en un país, que pasaba en otro, pero cuando llegó aquí, nuestros gobernantes, principalmente el presidente, trató como si fuera algo que no pasa nada, ¿sabe? Es como una gripecita, como él mismo dijo. Pero en este momento que tú tienes un gobernante, que un presidente mejor, que dice a la nación que no se preocupe, que está todo bien, que nada va a pasar, la gente se le cree. Entonces, fue necesario una intervención de la Corte de Justicia, o sea, nuestro Supremo Tribunal Federal, así se llama, el STF, para entender que era una competencia concurrente, o sea, que todos los entes de la federación, que nosotros somos un Estado federado, podrían también legislar sobre el tema. Entonces, puede legislar hoy el gobierno federal, el gobierno estatal de los estados y los gobiernos municipales. O sea, nosotros tenemos esos tres entes de la federación y más el DF. Así que en ese momento fue que creo que se pudo coger un poco las riendas ahí de la pandemia, porque el gobierno de los epicentros, que somos Río de Janeiro, a donde estoy yo, y São Paulo, empezaron a hacer unos cierres e intentar contener la pandemia. Pero tenemos ahí muchos Brasiles adentro de un solo Brasil, somos un continente. Entonces, cada estado y cada municipio debería tomar las providencias necesarias para contener eso. Pero lo que pasa es que teníamos un orden desde arriba de que no podíamos parar, que teníamos que seguir y seguir haciendo las cosas, y los auxilios para las personas que necesitaban, además de cuestiones de crédito para las micro y pequeñas empresas, tampoco fue algo muy rápido. Entonces se tardó mucho para que esas cosas pudieran llegar ahí a las personas que necesitaban. Además de eso, teníamos ahí muchas cuestiones políticas, principalmente en relación a corrupción y todo lo que está pasando acá en los hospitales que todavía no están listos. O sea, desde la pandemia teníamos como previsión, al menos aquí en Río, para construir 4 hospitales. Tenemos uno funcionando en la mitad de la capacidad, que está en el Maracaná, en el estadio de Maracaná. Entonces, y en Río Centro creo que hay otro, pero ese fue un convenio con hospitales privados. Entonces, el de lo público mismo, tardó un montón. Todavía hay gente muriéndose todos los días y está una situación muy compleja, y tenemos ahí problemas políticos discursivos más que cualquier cosa, porque, por ejemplo, en esa semana se nos borró todos los datos. No teníamos datos de los muertos. El Ministerio de la Salud dijo que estaba haciendo como que poniendo los óbitos al día, pero no ponía el cuantitativo total de los muertos. Y entonces la gente tenía que hacer cuenta. Y eso no es una transparencia de la cual la gente necesita. Tuvimos 2 ministros de la salud
que uno salió porque el presidente le votó, el otro pidió para salir porque el presidente insiste en utilizar cloroquina, que es un medicamento que la propia OMS está todavía, no sabe si qué, y dos ministros salieron. Ahora tenemos un ministro que está en el cargo, pero no es el oficial, o sea, no sé cómo se dice en español, si se dice interino, aquí en portugués se dice Interino, interino. está bien, sí. Interino, bueno, entonces él está como que tapando un espacio que debería ocupar a alguien que tiene ahí las calificaciones necesarias y no está. Todo un desorden. Has hablado políticamente y los efectos políticos que han llegado ya aquí al Ecuador, se ve que hay manifestaciones muy fuertes en contra del presidente Jair Bolsonaro y manifestaciones que muy fuertemente expresan también su salida. ¿Es esta una realidad, es una expresión o solamente es un asunto mediático que está sucediendo? Sí, hay muchas manifestaciones en relación a cómo él está conduciendo la pandemia. Como te dije, es algo más discursivo que cualquier cosa. O sea, él, aunque esté dentro de la ley, está trabajando como si fuera algo que no pasa nada, que está todo bien. Y no está, o sea, no está tratando, en mi opinión, con mucha seriedad el caso y nosotros por eso nos convertimos ahí en el segundo país que más tiene casos de coronavirus y muertos. Te voy a dar unos datos. Ya yo abrí aquí en la página del Ministerio de la Salud, que después de tanta presión volvió y volvió a decir sobre los muertos. Pero aquí tiene un cuadrado muy grande hablando sobre los casos recuperados y los en acompañamiento, y los óbitos está en un cuadradito chiquito para que la gente se dé atención más a los que se recuperaron. Pero mira, hasta hoy es día 11 de junio, son 39.680 muertos. O sea, 39.000, casi 40.000. Seguro que hoy llega a 40.000 porque estamos por día con más o menos 1.274 muertos. Eso fue ayer. Tuvimos 1.274 personas muertas con un índice de 51% de letalidad y 18.9% de mortalidad, contabilizando hoy, el día les dije, 39.680. Imagínate si mueren más o menos 1.000 personas al día y esta pandemia está lejos de terminar. Imagínate cuántas personas todavía no van a necesitar morir por irresponsabilidad de los gobernantes. Entonces, aquí en Río de Janeiro tuvimos ahí un caso muy fuerte de corrupción del gobierno actual. El gobernador acá se llama Wilson Witzel, y acá él ya entró en la Cámara de Vereadores, que así se llama acá, es la parte del legislativo del Estado, ya entró con pedido de ¿cómo se llama?, de alejamiento del gobernador. ¿Ya? Entonces, para el presidente es algo un poco más complejo porque necesita de un número bastante expresivo de personas que son los asambleístas, nosotros llamamos de los diputados federales. Necesitamos entonces de un número expresivo de diputados para que se pueda entrar con el proceso de impedimento. Aquí no tenemos, como en Ecuador, una posibilidad de pedir el impedimento desde la ciudadanía. Es un proceso político y que ocurre en el ámbito político. Nosotros acá tenemos cámaras, ¿no? Una cámara baja y una alta, tenemos ahí los diputados y los senadores, y el pedido entra con los diputados, ellos tienen que votar que sí o que no, y después de eso se pasa al Senado, y el Senado va a juzgar junto con el STF el proceso de impedimento, que tiene que ser o tiene que estar claro el crimen de responsabilidad que el presidente haya cometido. Entonces, la ciudadanía sí pide, o sea, la gente está en la calle, aunque no sea lo ideal en tiempos de pandemia, pero la gente sí quiere. Hay unas protestas que se hacen con la gente que se va en la ventana y se está haciendo con ollas, así, haciendo ruido, pero eso,
el procedimiento es difícil, no es algo sencillo. Sí, los cacerolazos han votado presidentes. Yo viví el año 84 del siglo pasado, los cacerolazos en Río de Janeiro, que acabaron con Figueiredo y dio lugar a las elecciones directas, que era un pedido popular. Y Río de Janeiro y el Brasil también, y en el Brasil se habrá cambiado con toda esta pandemia y esta intensidad de contagios y muertes, sobre todo la vida de los brasileros. Y la playa en Río de Janeiro es el corazón de la vida de los cariocas. Entonces, ¿cómo se adaptaron? ¿Dejaron de ir a la playa o la gente sigue realizando de alguna manera esa actividad tan importante que es el centro de la actividad del hacer y de descanso de la población carioca, especialmente los moradores de Río de Janeiro? Ya. Sí, como te dije, tuvimos ahí un entendimiento de la Constitución en donde es una competencia concurrente, o sea, todos los entes de la federación podrían legislar sobre la pandemia. Así que acá en la ciudad de Río, en donde estoy yo precisamente vivo cerca del Cristo Redentor. Yo me imagino que es algo que a la gente le encantaría conocer y todo, pero acá, desde de la ciudad de Río de Janeiro, tuvimos ahí en un momento en donde el alcalde determinó que todo se cierre. No fue un lockdown porque se quedaron algunas cosas abiertas, pero los centros de ocio, o sea, que la gente se va a pasear, o que en general los fines de semana se cierran las calles cercanas de la playa y la gente se va a hacer ejercicio, esas cosas, y eso ya no está permitido hace creo que unos meses ya. Estamos en otoño, es una época del año en donde las temperaturas están tranquilitas, así como 25, 27 grados. Eso es tranquilo para nosotros porque el verano es 40 grados. Particularmente, a mí me encanta esta época del año. Yo voy, o iba mejor dicho, a la playa, mucho más en el otoño-invierno que en el verano, porque en el verano es demasiado calor. Yo prefiero sale estar... el en la playa también. No, yo no llego con zapatos en la playa, digo ustedes. No se molesten conmigo, ¿no? Sino yo les molestaba a mis amigos cuando íbamos a la playa, que ellos llegaban con zapatillas o zapatos, y yo les decía, oye, pongan las chancletas o las chanclas, estamos en la playa, no hay que poner zapatos. Y ahí no entraba en la playa, era como que, ay, qué miedo, ellos... Por favor, vamos a ir, relájense, estamos en la playa. Entonces, por acá, eso fue lo que pasó. O sea, están cerradas las playas, no se puede entrar. Hace, creo que 4 o 5 días, tuvimos un decreto del alcalde permitiendo deportes en la calle y deportes en el mar. O sea, no se puedes quedarte en la arena. Puedes ir al mar, hacer algún tipo de deporte porque a la gente les gusta nadar, o hacer como surf y esa clase de cosas, y se puede hacer deporte en el malecón. Entonces eso ya está permitido ahora, aunque los números sigan subiendo. Entonces yo pienso que Brasil, el estado de Río de Janeiro y la ciudad de Río de Janeiro no están sosteniendo más el hecho de que todo debe estar cerrado por una cuestión económica. Pero yo entiendo que mucha gente está necesitando trabajar porque no tiene ahí cómo ganar su dinero. Yo como profesora pude cambiar mi trabajo para home office. O sea, yo estoy en mi casa y estoy trabajando, pero mucha gente tenía un trabajo que necesitaba ahí estar afuera. Pero el gobierno ahí debería entrar con esa cosa del auxilio y de los créditos y todo, y fue en donde el gobierno falló y la gente ahora desesperada porque no hay como vivir en cuarentena con hambre, ¿ya? Entonces es algo que uno tiene que pensar también. Son una balanza que son dos cosas muy difíciles, porque aunque sabemos que las vidas son muchísimo más importantes, el gobierno tiene que entrar para ayudar a estas vidas a poder estar en casa, porque si no pueden estar en casa, seguro van a salir para intentar ganar algún dinero, ¿no? Entonces, ese es el problema, y acá por ahora estamos ahí con decretos de flexibilización, o sea, ya estamos empezando a flexibilizar un poco para que la gente se pueda hacer las cosas.
y volviendo al, entre comillas, normal, aunque no haya ninguna respuesta efectiva a que podemos combatir el coronavirus. Sí, realmente las cosas que hemos analizado con la profesora Liana Cardoso Ribeiro, docente investigadora de la Universidad de Estácio de Sá de Río de Janeiro, en el Brasil, son similares a las que estamos viviendo los ecuatorianos y me imagino que también muchos países, es decir, corrupción. Los casos de corrupción han saltado a la vista frente a la pandemia y ante los problemas, la muerte, el descontrol y la falta de acción política para atender la pandemia que nos está afectando a todos. De esta manera, y agradecemos muchísimo la presencia de la profesora Liana Cardoso Ribeiro, docente e investigadora de la Universidad Estácio de Sá de Río de Janeiro, por habernos acompañado a decir las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.